¿Cómo están, estimados alumnos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta tercera semana que ya nos toca compartir nuestro módulo de Derecho Comercial 1. Espero que hasta ahora ya hayamos reforzado muchísimo en los principales conceptos que tenemos y que hemos avanzado, digamos, ya en el transcurso de estas 2 semanas, ¿no? Principalmente lo que hemos aprendido, el concepto de cómo funciona primero nuestra economía, digamos. En este caso, Bolivia se maneja en un modelo económico, como hemos visto, plural, social, comunitario, enfocado mucho a orientar todo ese esfuerzo estatal para mejorar la calidad de vida principalmente de todos los bolivianos, ¿no? Haciendo una priorización en la administración de recursos por parte del Estado y priorizando y buscando en todo momento la industrialización de este tipo de recursos que tenemos. Posteriormente a eso nos hemos abocado principalmente, como les he repetido siempre durante todas las clases, tratando además de abocar su proyecto socioformativo para que verifiquemos puntualmente dos cosas cuando se trate de asesorar actividades comerciales. Una, el concepto de qué persona puede constituirse como una persona natural o jurídica dedicada principalmente al comercio. Y dos, cuáles son las acciones permitidas, como hemos visto y hemos repetido constantemente en nuestros encuentros presenciales, que son consideradas actos de comercio. ¿Por qué es tan importante esta situación? Porque a partir de esa situación tenemos que abocar temas como la verificación de la capacidad jurídica del comerciante y el objeto en el cual vamos a involucrar toda esa transabilidad llamada comercio, ¿sí? Entonces son dos requisitos sine qua non, como lo hemos visto, que primero identificar que una de las partes, digamos, cuando se vayan a hacer un tipo de transacciones comerciales, sea dedicada con habitualidad a realizar los actos de comercio, pero no cualquier acto, digamos, no, a transacción comercial puede ser determinada como un acto de comercio, sino que, como vimos, sí o sí tiene que estar establecida en nuestro artículo 6 del Código de Comercio y ser reconocida como un acto de comercio. Entonces, ya puntualmente ya tenemos los sujetos previamente identificados, por así decirlo, en un escenario de manejo que ya tiene, ¿no?, normativas preestablecidas, como es el tema del comercio en Bolivia, y que además, dentro del Código de Comercio, ¿no?, que como hemos visto está sujeto a muchos retos como pauta de su modernización para los nuevos tipos de empresas y nuevas formas de realizar actos de comercio que se están presentando, pero aún así sigue enmarcando este accionar. Tal es así que ya para esta semana a lo que nos vamos a abocar es a identificar puntualmente cuáles son esos tipos de sociedades que el Código de Comercio claramente enmarca para que las personas puedan asociarse con un objeto común, suscribir un contrato de constitución y de esta manera operar a través de constituirse como lo que llamamos nosotros empresas o también sociedades comerciales. Entonces, las empresas podríamos establecer que son unos sujetos fundamentales dentro de la economía de nuestro país, porque a raíz de esa asociación de personas que se constituyen en este tipo de empresas es que hacen también funcionar el motor de la economía en nuestro país. Así como existen personas naturales con negocios, pues este tipo de asociaciones de personas, ¿no?, conglomeradas con un objeto, un fin común, llamadas sociedades comerciales, debido, digamos, a que el objeto de que se constituyen es a raíz, digamos, de un ánimo de generar claramente una rentabilidad o tener una finalidad de lucro, y que esa situación hace que exista pues un movimiento comercial económico en la cual forma parte este tipo de empresas. ¿Cuáles son esos tipos de empresas que reconoce nuestro Código de Comercio en lo principal? Inicia con el tipo de sociedades colectivas, ¿no? Las sociedades colectivas, tenemos las sociedades de comandita simple, tenemos las sociedades comandita por acciones, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, tenemos las sociedades anónimas, tenemos las asociaciones accidentales, que realmente es una figura muy interesante, y las sociedades también reconocidas por acciones de economía mixta.
en las cuales veremos que incluye claramente una participación estatal, ¿sí? Entonces, en este primero acápite que tiene el Código de Comercio, en lo principal establece primero los aspectos generales que debe estar, digamos, ¿no?, en atención de cualquier tipo de sociedades comerciales que vayan a constituirse. Lo primero establece qué es lo que refiere a una sociedad comercial y que se formaliza principalmente a través de la suscripción de lo que llama también un contrato de constitución, o lo que nosotros a la fecha conocemos como la constitución de sociedad. Dentro del Código de Comercio, y es lo que les decía, nosotros como abogados tenemos la oportunidad de acudir a esta herramienta que es la ley de manera constante para poder brindar en este mejor asesoramiento. ¿Y qué nos indica principalmente la ley? Que este contrato constitutivo debe tener medianamente un punteo, digamos, en el cual debe establecer su contenido, ¿sí? Esto es primordial no solamente para garantizar que a las personas que vayamos a asesorar para constituir empresas se encuentren, digamos, sus actuaciones enmarcadas en la ley, sino para también poder perfeccionar esta situación o esta creación de empresas dentro del registro de comercio, que es lo que nos permite, como veíamos, ser la parte ya operativa y que tenga en lo principal efectos hacia tercero todas las acciones que se van a generar a partir de constituir una sociedad. Entonces, para poder crear un contrato constitutivo, el Código de Comercio nos establece un punteo de lineamientos y contenidos que debe tener, que van desde la denominación de cómo es posible, digamos, ¿no? O cuál va a ser la razón social mediante la cual esta sociedad va a operar, el objeto, el domicilio, dependiendo obviamente el tipo de sociedad comercial a la que refiere, serán las demás condiciones, ¿no?, el tipo de manejo, las causales de resolución y hasta sus propias disoluciones que tienen que estar previamente establecidas. ¿Para qué? De alguna manera amparando a estas personas que han decidido conformar este tipo de sociedades, teniendo toda la normativa y todas las condiciones en las cuales se va a operar y el nivel de responsabilidad que cada uno va a tener dependiendo el tipo de sociedad. Entonces, como paso 1, ya tenemos identificar cuál es el objeto. Y ahí me quiero adelantar un poquito respecto a la importancia que tiene la redacción del objeto de una sociedad comercial. Aunque ustedes podrían no parecer, a veces las personas que quieren constituir sociedad tienen de cierta manera muchas dificultades para delimitar el objeto. A raíz de esto, tanto a nivel impositivo como en un nivel de registro de comercio, el encargado, ¿no?, de estos operarios de registro de comercio han preestablecido cierto tipo de lineamientos para identificar claramente actividades económicas, lo cual obviamente permite también a las empresas encasillar ese objeto que ellos tienen predefinido dentro de unas acciones económicas ya predeterminadas, lo cual hace también mucho más sencillo el alcance y el lineamiento. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde como abogados al momento de constituir o asesorar la constitución principalmente de una empresa es colaborar o coadyuvar a nuestros clientes para preestablecer claramente su objeto, obviamente enmarcado en lo que establece la normativa, porque ustedes saben que una de las restricciones y aspectos generales fundamentales que establece el código es que estas sociedades deben estar constituidas por un objeto lícito, ¿no? En caso contrario, no puede obviamente constituirse una empresa. Entonces, ese objeto lícito tiene que estar claramente establecido porque esto va a enmarcar los parámetros, si ustedes quieren llamarlo de esa manera, en los cuales una empresa va a poder operar. Y de así, obviamente, se van a hacer, dependiendo del tipo de empresas, inclusive las entidades que corresponda regular este tipo de empresas, va a hacer la búsqueda de ese lineamiento en base al objeto de la sociedad. Porque la sociedad no puede diversificar a libre intención justamente el tema de su objeto social y es por eso que tiene gran relevancia al momento de constituir una empresa. Entonces, como ya sabemos
qué es un contrato constitutivo, cómo está formado y principalmente el tema de relevancia, lo que nos va a marcar, que es el objeto social, ya podemos a partir de ahí identificar a solicitud claramente de nuestro cliente cuál fuera su intencionalidad, qué tipo de sociedades comerciales va a poder constituir o requiere para ese tipo de negocio o empresa que quiere realizar. Entonces, los aspectos generales que nos enmarca el código, como ya sabemos, el contrato de constitución, cómo está constituido, temas de denominación, quiénes son los administradores, que son además parte de lo que establecíamos como los auxiliares de comercio, que también van a generar un rol muy importante dentro de las empresas, y que los otros lineamientos de administración que pueden establecerse o que establece de manera obligatoria el Código de Comercio, como el tema del objeto lícito, claro está, ¿sí? Y después de esto ya va definiendo de manera mucho más clara e individualizando las características de cada una de estas sociedades que existen o que están permitidas de constituir en nuestro país. Tal es así que comienza con las sociedades colectivas. Las sociedades colectivas son aquellas que están conformadas por dos o más personas y que tienen obviamente un fin común a realizar con un objeto social común y que en lo principal todos los socios, en este caso, que conforman esta sociedad colectiva, responden, ¿no? Responden a todas las actuaciones que se realizan de manera solidaria. Esta es una característica propia de la sociedad colectiva. Entonces, la sociedad colectiva puede ser conformada desde dos o más personas, donde todas las accionarias, digamos, no responden de manera solidaria a la totalidad de los socios. Su denominación tiene que estar claramente acompañada por el tema de la narración social y posteriormente sociedad colectiva. La administración puede estar a cargo de cualquiera de los socios, en este caso, y las resoluciones son asumidas por mayoría absoluta. Entonces, lo cual y tiene una restricción muy importante este tema de las sociedades colectivas. Ninguno de los socios que conforma parte de la sociedad colectiva puede realizar una acción que genere una competitividad directa a la sociedad colectiva. Entonces, tenemos en lo principal 5 situaciones o características de estas sociedades. La sociedad colectiva está conformada por dos o más personas, ¿no? Con un objeto común, claramente, que van a establecerse a través de un contrato constitutivo. La responsabilidad de la totalidad de los socios es asumida de manera solidaria y mancomunada entre todos ellos. Las decisiones se toman de manera, por a través, obviamente, que puede ser por votación, de la mayoría absoluta. Dentro de la denominación, y como vamos a ver de igual forma en el resto de las sociedades comerciales, tiene que establecerse que se trata de una sociedad colectiva. Cualquiera de los socios puede administrar las sociedades y la prohibición máxima que tiene este tipo de sociedades es que ningún socio que la conforma puede realizar acciones competitivas, es decir, con el mismo objeto, porque eso puede ser causal de exclusión del socio, ¿sí? Después tenemos las sociedades de comandita simple. A pesar de que son poco conocidas a nivel comercial, las sociedades de comandita simple son muy interesantes en la manera operativa en la que se realizan. ¿Por qué? Porque estas también pueden ser de dos, ¿no? Pueden ser constituidos por dos socios, en los cuales es el comandante y el comanditario. Este socio comanditario, en lo principal podríamos considerarlo como un socio capitalista, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en lo cual él participa de esta sociedad a través de un aporte de capital que realiza para el cumplimiento del objeto social, ¿sí? Entonces, el comanditario, en este caso, digamos, no responde de manera solidaria a la actuación de que hace el comanditario o a la medida, obviamente, del aporte que éste realice, ¿no? De igual manera que la sociedad colectiva, la sociedad de comandita simple, posterior a la razón social, debe establecer que se trata de una sociedad de comandita simple. ¿Qué diferencia tenemos con la sociedad de comandita por acciones?
Igual existe un socio comanditario que realice el aporte de capital, pero estos aportes ya están establecidos a través de acciones, es decir, el aporte o el capital, digamos, conformado por una sociedad comanditaria por acciones, está disgregado por acciones. Entonces yo entro como socio comanditario a través de la adquisición de acciones. Al igual que la comandita simple, dentro de la denominación o razón social de la empresa, debe constituirse o establecerse que se trata de una sociedad de comandita por acciones. Entonces, si de alguna manera refuta, si uno necesita capitalizarse de alguna forma, el socio comandante puede tener un socio comanditario en el cual, si bien él no participa de la operativa de administración de la empresa, sí aporta, ¿no?, de manera interesante a través de un capital. Entonces, es como si una persona directamente pueda actuar como un inversor dentro de una sociedad y sea este comandante encargado de la operativa y la ejecución del objeto social para elaborarlo, ¿sí? Después tenemos las asociaciones accidentales, que es también una figura que a mí en lo particular me parece muy interesante, puesto que las asociaciones accidentales aquí en Bolivia, desde mi experiencia, lo principal que he podido ver es que están conformadas por dos personas jurídicas a la vez, ¿sí? En las cuales estas empresas, mayormente SRL o SAs, se juntan para el cumplimiento de un proyecto determinado por un tiempo transitorio. En estas sociedades accidentales existe siempre una de ellas como sociedad administradora, ¿sí?, que administradora del proyecto o encargada, si querés, de la parte, o si quieren, perdón, de la parte operativa de este proyecto. Entonces, estas operaciones determinadas o de manera transitoria, lo que lo hace llamativo justamente este tipo de asociación es que la normativa misma dice que carece de cualquier tipo de formalidad y que puedo yo, de alguna manera, tener una asociación para que me permita operativizar un proyecto que yo solo, de manera individual, como empresa, pues no puedo. ¿Se entiende la operativa? Entonces, las asociaciones accidentales, ¿no?, a diferencia de la comandita simple, que el comanditario simplemente aporta el capital y otro operativiza, esta es como si unieran dos fuerzas, dos empresas que mayormente, por ejemplo, se presentan en licitaciones de construcciones de carreteras, por ahí podemos verlo un ejemplo muy materializado, donde dos empresas se asocian de manera accidental, y dice de manera accidental porque eso le da su notación de transitorio o temporal para la ejecución de un determinado proyecto. Y una de esas empresas o de los asociados puede encargarse de toda la operativa, digamos, ¿no?, que se llama la empresa de administración, digamos, ¿no?, la empresa líder que se encarga justamente de la ejecución del proyecto, pero esto no significa que la otra no pueda ejercer, pues, actos de control. Entonces, a lo mismo que la comandita simple, que las comanditas por acciones, estas asociaciones accidentales lo que logran es que se unifiquen fuerzas para establecer o realizar determinados proyectos. Entonces, si se pone a pensar, es una figura muy interesante y que además está avalada por la normativa cuando se trata de proyectos, pues, de elaboración no solamente operativa, sino también en un tema de inversión de capital, que son muy grandes y por ahí una empresa no lo puede desarrollar de manera individual, pero sí lo puede hacer de manera conjunta. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestras sociedades colectivas, que son principalmente con las afectaciones de las responsabilidades, una totalidad de los socios asumen las responsabilidades. Tenemos la comandita por acciones, donde existe el socio comandante y el comanditario, principalmente siendo el comanditario aquel que aporta el capital y el otro que operatiza. La comandita por acciones, a diferencia de que el aporte del capital que realiza el comanditario, lo hace obviamente a través de la adquisición de las acciones, que está dividida de esa manera, obviamente, el capital. Y de ahí tenemos las asociaciones accidentales, que son que se dan con dos más socios para, de manera trayectoria, ejecutar, obviamente, un determinado proyecto, donde la empresa líder puede operar, digamos, si ustedes quieren, o hacer el cumplimiento ejecutivo operativo del objeto social, pero también la otra empresa que forma parte de esta asociación accidental puede tener una participación y actividades de control para el cumplimiento del objetivo de esta asociación. Y ahora ya vamos a entrar a ver las dos más conocidas o más utilizadas en Bolivia,
que son las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Todas las empresas que la mayoría conocemos, como los bancos, por ejemplo, que están constituidas por sociedades anónimas, o empresas comerciales muy grandes que están constituidas como SRL, son el tipo más común de sociedades comerciales que son utilizadas en nuestro país. La SRL, en lo principal, ¿no?, que son cuando se tratan de capitales menores, como les digo, mayormente en mi experiencia las sociedades anónimas son constituidas cuando tienen que tener un mayor formalismo, no solo de administración, sino también de gestión de control, ¿sí? En este caso, la SRL puede constituirse con 2 hasta 25 personas, ¿sí? La SRL, dentro de su denominación, al igual que las otras, tiene que identificar que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, poniendo al lado de su denominación la sigla de SRL o limitada, ¿sí? Entonces, la denominación tiene también que estar incluida el tipo de la sociedad. Principalmente el capital en este tipo de sociedades está dividido por cuotas de capital, llamada, entonces cada socio va a tener una participación correspondiente a través de la cantidad de aportes que tenga de las cuotas sociales y responde en medida de esas cuotas de aportes que realiza dentro de la Constitución. Para la parte ya de la parte de administración, la sociedad de responsabilidad limitada puede ser administrada por uno de los socios que se establece como gerente, o puede contratar, a lo que veíamos también, un administrador para que sea paralelamente el encargado operativo de administrar el negocio o el objeto social por el cual se conforma este tipo de sociedad, ¿sí? Como organismos de gestión adicional, tiene como un ente rector la Asamblea Ordinaria de Socios. En este caso es muy importante que podamos establecer las terminologías apropiadas y no nos vayamos a confundir que en la sociedad anónima se denominan accionistas y en la sociedad de responsabilidad limitada se habla siempre de socios, ¿sí? Entonces, la SRL tiene que tener en su denominación la abreviatura SRL limitada, se constituye de 2 a 25 personas, tiene que tener, al igual que el resto de las sociedades, su contrato constitutivo conforme a lo establecido por la norma, pues administrada por gerentes o administradores, que pueden obviamente ser más de uno, y tiene como los organismos de control a su asamblea ordinaria de los socios, donde obviamente se define conforme al orden del día situaciones que también establece la misma Constitución, ¿sí? Entonces, para poder operar y tener estos efectos contra terceros, debe estar sí o sí debidamente registrada en el registro de comercio, que además tiene otro listado de requisitos, ¿no?, que va además a supervisar que se hayan cumplido lo que establece el Código de Comercio. Y la otra es una sociedad de responsabilidad limitada, que la misma normativa establece que puede ser constituido a partir de 3 socios y no tiene como limitante, ¿no? Porque antes ustedes han debido ya escuchar que existen sociedades anónimas que tienen accionistas innominados, es decir, yo puedo comprar, digamos, acciones en cualquiera de las empresas y por lo tanto no tienen un límite, digamos, no necesariamente para poder operar. Las sociedades anónimas, al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, tiene que tener adjunto a su denominación la abreviatura de SA, que significa claramente sociedad anónima. También puede estar administrada por apoderados, representantes leales o gerentes, en este caso, como son la terminología que más conocemos, ¿no es cierto? Y que su órgano rector mayor es su Junta General de Accionistas. Como veíamos, en este caso, las sociedades anónimas, no se habla ya de socios, sino de accionistas. Esta Junta General de Accionistas pues tiene un rol fundamental dentro de la operatividad y gestión de control de las sociedades anónimas, ya que a través de las juntas que se generen a nivel ordinario o extraordinario es donde se tienen que tomar todas las decisiones que vayan a afectar a este tipo de sociedades, ¿sí? Entonces, las resoluciones que se tomen en estas juntas generales de accionistas, ya sean estas ordinarias que debe pasar por lo menos una vez al año, o sean extraordinarias conforme lo establecen sus estatutos,
se tienen que cumplir, obviamente, de manera obligatoria. Entonces, todas las resoluciones que salen de esta junta son de cumplimiento obligatorio para los accionistas y de esta manera se operativiza y se cumple el objeto de la sociedad anónima para lo que igual fue constituida. Entonces, adicionalmente también lo que hablábamos anteriormente, al acto constitutivo o a la constitución, la sociedad anónima, ¿no? La normativa clara que tiene que estar constituida por un acto único, tiene que tener su constitución, paralelamente tiene inclusive estatutos en los cuales establece cómo va a funcionar el tema de su directorio, porque el directorio viene de cierta manera a ser un órgano operativo indispensable dentro de las sociedades anónimas para realizar gestiones de control. Entonces, como podemos ver, las sociedades anónimas son un poco más complejas respecto a la organización que se tenga de manera interna para administrar y lograr que funcione. Esto debido también puede serse porque el capital en el que se maneja una sociedad anónima es un poco más elevado que de una sociedad de responsabilidad limitada. Al igual que la responsabilidad limitada, los accionistas van a responder hasta el monto, obviamente, de sus acciones. Pero, como les decía, lo interesante de la sociedad anónima es que puede tener un gran volumen de accionistas y que además tiene todas estas figuras que realmente son interesantes respecto a su gestión operativa y de control. La figura del directorio, hablamos de junta general de accionistas, en los cuales los accionistas, dependiendo del tipo de acción, digamos, que detentan, pueden participar o mandar a otra persona a invocar. Tendríamos que realmente tener muchísimo tiempo para poder estudiar y solo podernos dedicar a sociedades anónimas. Entonces, al momento en que ustedes puedan asesorar a este tipo de empresas, es necesario tener el conocimiento pleno de cuál es este tipo de operativa, con qué tipo de objeto, digamos, social va a operar esta sociedad anónima para considerar temas fundamentales como los estatutos, la constitución de capital social o suscrito, que viene conforme al Código de Comercio determinar de cierta manera lo mismo, y el capital autorizado. Entonces, tiene esa complejidad, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, respecto a esta gestión de control y de administración. Entonces, las empresas que por eso nosotros conocemos y que son mucho más grandes, pues mayormente están constituidas como este tipo de sociedades comerciales, ¿sí? Entonces, volvemos. Nuestro código establece qué tipos de sociedades. Primero nos da los aspectos generales que todas estas deben cumplir respecto al objeto, denominación, acto constitutivo, el objeto lícito y ciertas otras adecuaciones que cumplen en lo general todos los tipos de sociedades comerciales. Después ya nos establece la clasificación. Nuestra sociedad colectiva, nuestra sociedad por comandita simple, la sociedad de comandita por acciones, la asociación accidental, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima que hemos visto hasta ahora. Posteriormente habla también de las sociedades constituidas en el extranjero. Las sociedades constituidas en el extranjero pueden operar en Bolivia, pueden operar en Bolivia. Obviamente, todas las actuaciones que para que ellos puedan operar o realizar actos de comercio en Bolivia deben cumplir con ciertos requisitos y además estar debidamente registrados en el registro de comercio. Paralelamente, hay ciertas sociedades que están constituidas en el extranjero y que solamente vienen a realizar actos, ¿no?, muy puntuales en nuestro país, que para lo cual también tienen que cumplir ciertos tipos de requisitos para poder realizar inclusive este tipo de actos eventuales, ¿sí? Entonces, las sociedades constituidas en el extranjero también pueden operar en Bolivia siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos por la norma. Y de ahí nos habla de manera clara de las sociedades de economía mixta. ¿Qué son estas sociedades de economía mixta? No son otra cosa que son como sociedades anónimas, pero en este caso tiene la participación del Estado. Imagínense qué importante rol que inclusive el Estado, a pesar de ser un administrador de fondos públicos, pueda a través de esta figura operar como una sociedad anónima de economía mixta, ¿sí? Donde puede haber un aporte privado y puede haber un aporte estatal. Entonces, ¿cuándo está permitido constituir ese tipo de empresa? Cuando el objeto de este tipo de empresa
deba ser desarrollado en explotación de empresas que principalmente tengan el desarrollo industrial, ¿sí? En búsqueda de generar un desarrollo industrial, que es además uno de los objetivos bastante claros que asume el Estado dentro de su rol en este nuevo modelo económico. Entonces, buscando dar cumplimiento a esos establecidos, buscar cumplimiento, perdón, lo establecido en la Constitución, el Estado opera a través de este tipo de empresas que son de derecho privado a través de aportes. Claro está que como son la utilización de recursos públicos, este tipo de empresas para poder constituirse, uno, deben tener una aprobación, una propuesta promovida por un ministro, tiene que tener, perdón, un decreto supremo que autorice la sociedad y obviamente el proyecto, y una vez se pueda realizar el aporte, este aporte tiene que estar autorizado por ley, ¿sí? Tiene que estar autorizado por ley. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea una sociedad establecida por, ¿no? o constituida dentro del derecho privado, tiene este aporte estatal y como ustedes saben, el Estado pues maneja administración de fondos públicos y por lo tanto tienen que estar autorizados por ley. Entonces, lo que nos tenemos que quedar, digamos, esta semana y que vamos a ver maravillosamente en las exposiciones de nuestro próximo encuentro presencial, es que este tipo de sociedades son fundamentales, son sujetos operativos fundamentales para la economía de nuestro país. Y como parte del asesoramiento que brindamos como abogados, es indispensable poder aconsejar a nuestro cliente de una manera clara, ¿no? y un conocimiento pleno de todos los requisitos exigidos en la norma para poder constituir estas sociedades comerciales y también los requisitos de registro. Y como les comentaba, cualquier tipo de empresa que además esté sujeta a otro tipo de situaciones o otro tipo de accionarios, también es indispensable conocer cuál sería adicionalmente la regulación que aplica para este tipo de empresas. Gracias.